Eh, Espérense, déjenme darle a esto entendido. Bien. Para mí es un gusto, señora, estar por aquí. Yo fui diagnosticada el jueves con coronavirus. Según estoy positiva. Andan muchos contagios aquí en la República y allá en Estados Unidos. Sé que hay muchos también. Ya hay varias iglesias que cerraron precisamente por lo que tenemos, pero es una gripe que está envolviendo a todo el mundo. A mí, en realidad, lo único que me dio un poco de gripe fue el lunes, el martes, el miércoles todavía estaba un poco rarita, un poco de tos. De una vez yo hablé con la doctora y de una vez me medicaron porque el año pasado, como yo tuve COVID, estuve grave, pues yo no perdí tiempo desde que vi que me estaban dando algo de gripe, porque desde la pandemia a mí no me daba gripe. Incluso cuando yo estuve mala el año pasado con el coronavirus, no me dio gripe a mí, no. El coronavirus a mí no me hizo nada de eso, sino que lo que me bajó el sodio y me dejó inconsciente, o sea, me tiró a matar. A mí me mandó derechito, fue para intensivo y buscar la forma de matarme, pero gracias a Dios que el Señor estaba allí peleando por mí. Entonces, ahora cuando veo que me entra un poco de gripe, pues de una vez llamé a la doctora, me medicaron y el jueves decidí hacerme la prueba y entonces salgo de que positiva con coronavirus. Yo no creo que sea verdad porque la prueba que me hicieron fue la del antígeno y esa prueba aquí está dando falso positivo, o sea, está dando error la prueba. Y cuando tú estás negativo, entonces está diciendo que estás positivo. Entonces, pero de todos modos, estoy medicada como si fuera para el coronavirus. Esto no está fácil, señores, pero según lo que escuché es por un médico que estaba hablando, que es bueno que nos sigamos contagiando todo porque así se forma lo que se llama la inmunidad de rebaño y que es muy posible que este sea el final de la pandemia porque como han salido estas, eh, ¿cómo se llama? Estas variantes que son más débiles, quiere decir que el virus se debe de estar debilitando. Así que este médico, que es un neumólogo que estaba viendo, dijo que probablemente este sea el fin y que tratemos de ver como algo positivo en todo esto. Así que ojalá que así sea, porque de verdad que aquí está todo el mundo por todos los lados. La gente lo que le dice una gripe mala, entonces ya no sabemos ni lo que es. Pero nada, gloria a Dios que existe la internet y que por aquí podemos comunicarnos y que la palabra de Dios no se para por nada. Para mí sería un gusto y un placer seguir virtual porque uno está muy cómodo y es menos presión. Por ejemplo, yo que tengo que estar viajando a diferentes lugares, la tensión de si llegar temprano, que Dios proteja a uno por el camino, que libre a uno de todo mal. La mayoría de veces que yo ando por ese camino encontrándome accidentes que Dios ha estado cuidando y protegiéndonos mucho, mucho a mí y a mi esposo, que somos los que siempre viajamos, pero Dios va al frente, que es lo más importante. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo en esta mañana, este mensaje, de que la mayoría de nosotros somos pasados por fuego. Y, y es bueno, es bueno. El fuego purifica. El pastor Bullón decía en una de sus prédicas que si tú eres madera y te pasan por el fuego, tú te vas a quemar y te vas a consumir. Pero si eres oro y te pasan por el fuego, te vas a purificar. Y entonces él decía, nosotros no somos madera, nosotros somos oro. Entonces, el fuego cuando nos llega verdaderamente nos purifica. Claro, si usted tiene una visión espiritual. Si usted tiene una visión espiritual, usted será purificado. Si usted no tiene una visión espiritual, usted será como la madera y usted se convertirá en polvo. Y todo lo que a usted le llegue siempre va a ser una gran desgracia.
Cada desgracia que ha llegado en mi vida, el Señor la ha convertido en una bendición. Y no solo eso, me ha capacitado para hablarle a otras personas y decirle, si yo pasé por ahí y yo pude vencer, tú lo puedes hacer también. ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas a veces que le llegan a uno son buenas porque te capacitan para hablarle a otro con autoridad. Imagínese, cuando usted va a un hogar CREA, a estos centros de drogadictos, y tú comienzas a hablarle a esa gente, tú puedes salir de allí en el nombre de Jesús, no te preocupes, levántate. Esa gente, ¿tú sabes lo que te va a decir? Ajá, a ti es muy fácil decirme eso a mí, porque tú nunca has pasado por eso, tú no sabes lo que se siente esto. Cuando tú le hablas a la gente de depresión y tú no has pasado por allí, entonces tú no sabes de esto, tú a mí no me vengas a hablar que tú no sabes de esto. Pero cuando Dios te deja pasar a ti por ese camino y tú te paras con esa autoridad como se paran los ex drogadictos, que son ese tipo de gente, son los que están metidos ahí en hogares CREA, decirle, yo salí, y si yo salí, tú puedes salir también. Entonces, eso es lo que Dios permite cuando nosotros pasamos por pruebas difíciles, que ese tipo de cosas nos capacitan para hablarle a otros. Y mi tema está basado en lo que le pasó al pueblo de Israel hace muchos años atrás. Usted sabe, el pueblo de Israel fue un pueblo bendecido por Dios. Fue un pueblo escogido por Dios. No porque fuera un pueblo especial, sino porque Dios quería un pueblo para mostrar su gloria. Y Dios eligió a esta gente imperfectas como nosotros, con problemas como nosotros, con debilidades como nosotros. La escogió para que ellos mostraran la gloria de Dios, para que mostraran un Dios vivo y real que podía dirigir las personas, que podía bendecir las personas y cuidar a las personas sin tener gobernante. Y el pueblo de Israel comenzó a ser dirigido por Dios y a ganar muchas batallas. Y muchos pueblos comenzaron a temerle al pueblo de Dios. Pero, lastimosamente, el pueblo de Dios se apartó de los caminos del Señor, hicieron ídolos, cometieron muchísimos errores, barbaridades. Y entonces el Señor no pudo seguirlo protegiendo y el pueblo de Israel cayó en manos del rey Nabucodonosor. Una gran cantidad de ellos fue llevado como esclavo a Babilonia. Y allí estaba el pueblo de Dios en esclavitud. Pero yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. A nosotros nos pasan muchas cosas a veces. Son buscadas. Muchas veces nosotros nos buscamos las cosas que no han llegado. Hay mucha gente que dice, ora por mí porque yo estoy pasando por una prueba. Usted tiene que, precisamente ahora mismo estaba escuchando el primer tema que dan en la iglesia de Sion y había alguien que estaba predicando allá y estaba diciendo que una vez a su casa le llegaron muchas desgracias y que alguien le dijo a ellos que se revisaran. Entonces él estaba explicando que no es bueno que usted vaya a decirle a una persona así, pero yo le voy a decir una cosa, cuando a uno le están llegando muchas cosas, es bueno sí que nosotros nos revisemos. ¿Usted sabe por qué? Porque hay cosas que nosotros no la hemos buscado, que no son pruebas, son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y hay otras que sí son pruebas, que usted no se la ha buscado y que verdaderamente el diablo ha comenzado a perturbar su vida para ver si lo aleja completamente de Dios. Porque usted va a decir, ¿de dónde salió esto? Si yo no me he buscado esto, ¿qué es esto? Porque me están llegando tantas cosas. ¿Tú me entiendes? Y usted, si usted se revisó y usted se está dando cuenta que usted no se buscó nada de eso, entonces entienda bien que el diablo le quiere desgraciar la vida y que usted en el nombre de Jesús,
espérenme un minuto, que no sé quién estará tocando la puerta aquí. Qué curioso que nunca un sábado nadie aparece. Ok, aquí ando. Pues sí, entonces hay cosas que nosotros, señores, no la hemos buscado y hay otras que no, que el diablo quiere acabar con nosotros. Pues el pueblo de Israel se buscó este problema y cayó en las garras de Satanás. Estaban esclavizados allá. Pero escuchen, aunque nosotros cometemos errores, mis queridos hermanos, aunque muchas cosas nosotros nos buscamos, Dios, escuche bien, Dios no nos deja, nunca nos deja. Porque Él dice en su palabra también que no va a permitir que nos lleguen pruebas más de lo que nosotros podamos soportar. Y esta es la gran misericordia de Jehová. Porque hay cosas que no hemos buscado y aún las que nos hemos buscado, Dios las aliviana para que nosotros verdaderamente la podamos soportar. Entonces, este pueblo se buscó esto y Dios no lo desamparó. Los que se mantuvieron fieles allí en Babilonia, creyendo y confiando en Dios, porque yo le voy a decir una cosa. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vemos envueltos en pruebas difíciles? Verdaderamente nos mantenemos fieles a Dios. Nos vamos a mantener fieles a Dios. Entonces, esta gente esclavizada, hubo un grupito pequeño que se mantuvo fiel a Dios. Estaba Daniel y sus amigos. Y estos se mantuvieron fieles. Al mantenerse fieles, ¿qué hizo Dios? En plena esclavitud, agarró a esta gente y las puso en puestos elevados en Babilonia. Ellos eran jefes allí, porque Dios lo que quiere es que sus hijos sean cabeza y no cola. Y no importa en donde tú hayas caído, si aún desde allí abajo tú decides como quieras ser fiel a Dios, buscar a Dios y decirle, Señor, perdóname si yo cometí este error. Ten misericordia de mí, Padre Santo. Dios te da la mano, Dios nunca te deja allí. Porque Dios lo que quiere ver es el arrepentimiento en cada uno de nosotros. Y estos jóvenes se mantuvieron fieles y fueron puestos en cargos elevados en Babilonia. Pero el diablo no duerme. Y Dios tampoco, mi hermano. Dios tampoco duerme. Y está vigilando todo lo que el diablo no quiere hacer a nosotros. Así que el rey Nabucodonosor se la creía muchísimo ahora porque le había ganado al pueblo de Dios. Le había ganado a un pueblo que ningún pueblo se había podido meter con él, pero Nabucodonosor sí. Así que ahora este rey se engrandeció. Pero Dios, en su infinita sabiduría, le mandó un mensaje a Nabucodonosor a través de un sueño para decirle, en otras palabras, no te la creas. Tú atrapaste a mi pueblo, pero no te la creas que mi pueblo no está solo. No lo voy a dejar en tus manos completamente. Solamente voy a esperar que clamen a mí, que me den una palabra de fe y los voy a sacar. Así que Dios le mandó un sueño a Nabucodonosor, donde Nabucodonosor se soñó con una estatua que la cabeza era de oro, el pecho era de plata, aquí el vientre eso era de hierro, las piernas eran de bronce y los pies eran de barro y hierro ligado. Nabucodonosor no se acordaba del sueño.
Y aparte de eso, Nabucodonosor no entendía el sueño y ninguno de sus adivinos pudieron con el sueño. Buscaron a Daniel, que era el hijo de Dios, porque como este mensaje lo había enviado Jehová, solamente un hijo de Dios podía descifrar aquella cosa que le había llegado, aquel sueño del rey. Así que buscaron a Daniel porque los adivinos no podían. Y Daniel le explicó al rey su sueño y lo que tenía y lo que significaba. Cuando el rey escucha que este sueño dice que él es la cabeza, porque ahora es el que está reinando, que es la cabeza de oro y el oro es más fuerte que los demás metales que habían en la estatua, le dice Daniel que iba a venir un reino menor que él, de plata, que lo iba a destruir. Y el rey engrandecido dijo, no, señor, yo voy a ser rey por siempre. Así que muy creído él, agarró y dijo una estatua, esa misma estatua tú me la vas a hacer, pero me la vas a hacer de oro completo. Y los amigos allí cercanos al rey lo motivaron también para que hiciera un decreto donde todo el mundo tenía que ir a adorar esa imagen y hacerle reverencia y todo eso a la imagen. Y el rey entró en ese acuerdo. Y dice aquí la Biblia, que voy a leer estos versículos que necesito para lo que vamos a continuar hablando en esta mañana. En Daniel, en el capítulo 3, de los versículos 4 en adelante, dice, el encargado de anunciar el comienzo de la ceremonia con la estatua y todo, ordenó en voz alta, atención, atención, hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas. En cuanto oigan ustedes tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el salterio, la gaita y todos los instrumentos musicales, se pondrán de rodillas y adorarán a la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor. Todo aquel que no se arrodille y adore a la estatua será arrojado inmediatamente a un horno encendido. Así pues, en cuanto la multitud allí reunida oyó el sonido de todos aquellos instrumentos de música, se puso de rodillas y adoró a la estatua de oro. Unos caldeos aprovecharon esta oportunidad para acusar a los judíos ante el rey Nabucodonosor, diciendo, viva su majestad para siempre y sea su nombre siempre recordado. Su majestad ha ordenado que todo el mundo se arrodille y adore a la estatua de oro tan pronto como se oiga el sonido de los instrumentos musicales. Y que aquel que no lo haga sea arrojado a un horno encendido. Pues bien, hay unos judíos a quienes su majestad puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no guardan el menor respeto por su majestad, ni adoran a los dioses ni a la estatua de oro que su majestad ha mandado levantar. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor se puso muy furioso y mandó a que llamaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando ya estaban a su presencia, le preguntó, ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado hacer? ¿Están ustedes dispuestos tan pronto como oigan la música a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos? No tenemos por qué discutir este asunto, le contestaron los tres jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de la llama del horno y de todo el mal que su majestad quiera hacernos. Él nos librará. Pero aún así, si no lo hiciera, sepa bien, majestad, que no adoraremos a sus dioses, ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los tres jóvenes. Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado.
Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los arrojaran a las llamas del horno. Los tres jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron atados, arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los tres jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno: ¿no arrojamos al fuego a tres hombres atados? Así es, le respondieron. Pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada. Y el cuarto hombre tiene el aspecto de un ángel. Y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Los tres salieron de entre las llamas y todas las autoridades de la nación allí presentes se acercaron a aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamusqueado, ni sus vestidos se habían estropeado y que ni siquiera olían a quemado. En ese momento, Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del rey, prefirieron morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Ahora pues, yo ordeno que cualquier hombre que hable mal del Dios de estos jóvenes sea descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no hay otro Dios que pueda salvar así. Luego el rey dio a estos tres jóvenes cargos más importantes en la provincia de Babilonia. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, mis hermanos. Qué maravilla es al escuchar esta historia, que es nuestra historia, mis queridos hermanos. Estos tres jóvenes esclavos allí pudieron haber dicho: pero ven acá, Jehová ya no entregó a este pueblo. ¿Y tú te crees ahora que Jehová nos va a salvar de este fuego? No, porque ya nos entregó. Así que mejor vamos a arrodillarnos ante esta estatua y vamos a evitarnos una muerte segura, porque Jehová se apartó de nosotros, ¿no, mis hermanos? Jehová nunca se aparta de sus hijos, aún hayan cometido errores. Y Dios no se apartó. Estos jóvenes se mantuvieron fieles, aunque vieron que Dios los había entregado ya a su suerte. Eso quiere decir, mis queridos, que nunca nos alejemos de Dios, que nunca dejemos de confiar en Dios, aunque usted haya pecado, aunque usted haya cometido error. Estos jóvenes se mantuvieron fieles y le dijeron al rey: mire, rey, mi Dios me puede salvar de eso y de todo el mal que usted me quiera hacer. Pero aún así, si no me salva, seguimos confiando en él. ¿Usted está oyendo eso? Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Mira, Satanás, sígueme haciendo todo lo que tú quieras. Está bien, yo pequé, yo cometí un error, pero hoy me levanto en el nombre de Cristo Jesús. Y le digo al Señor que me perdone por esta deuda en la que yo me he metido. Y le pido al Señor que me perdone por estas malas decisiones que yo he cometido. Pero aún así, si Dios no me libra ni me saca de aquí, voy a seguir clamándole a mi Dios y creyendo en Dios. Hermano, no desmayemos en medio del fuego. El diablo le calentó el horno 7 veces más a estos jóvenes
Pero ni esas llamas valieron para destruir la fe de aquellos jóvenes. Ni esas llamas valdrán para destruir la fe de cada uno de nosotros. Cuando los jóvenes fueron metidos al horno, el diablo lo amarró para que no pudieran salir de allí. Esto es lo mismo que el diablo hace con nosotros. Nos calienta el horno y nos ata. Usted no encuentra salida a su problema. Usted no ve por dónde salir ni cómo solucionar el problema, ni tiene los recursos y se está volviendo loco. Pero en el horno es que se ve la gloria de Dios. Y allí en el horno, cuando los jóvenes cayeron, entonces apareció Jehová. Jehová estaba junto con ellos caminando en el fuego. Jehová está junto con nosotros caminando en el fuego, mis queridos hermanos. Así que allí en el horno es que se ve la gloria de Dios. En las pruebas es que usted ve a Dios de verdad. Entonces manténgase fiel. ¿Y quién le cortó la soga a esos jóvenes? Fue Jehová. En su debido momento. Nosotros no podemos cortar la soga. Lo único que podemos hacer es clamar. Y Dios sabe en qué momento cortarte la soga, porque Él sabe en qué momento tú estás preparado para recibir lo que Él tiene para darte. Así que Jehová cortó la soga. Y entonces Nabucodonosor mandó a estos jóvenes que salieran. El mismo rey vio la gloria de Jehová y entendió lo grande que era aquel Dios. Y mandó a estos jóvenes a salir, que no olían ni siquiera quemados. Porque cuando nosotros pasamos la prueba, mi querido hermano, usted le cuenta a otro lo que usted ha vivido y el otro ni siquiera cree que usted ha pasado por allí, porque usted no huele ni siquiera quemado. Qué grande es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Así que el rey mandó un decreto para que alabaran y creyeran y adoraran el Dios de estos jóvenes, que era más grande que lo que este rey estaba queriendo presentar allí. No desmayemos, mis queridos hermanos. Estamos siendo muy golpeados, muy golpeados. Nosotros aquí en mi casa estamos siendo muy golpeados. Nosotros desde antes de la pandemia, el diablo nos ha desfifarrado. Hay cosas que por un lado nos han llegado que son consecuencias, que las hemos reconocido, que hemos pedido perdón, que hemos confesado a Dios y que hemos pedido a Dios misericordia. Pero hay otras que han venido como consecuencia y hay otras que han venido, hay cosas que han venido como consecuencia y hay otras que han venido porque el diablo, después que usted ya ha cometido un error, entonces ahora se divierte con usted y les trae todavía más problemas. Pero usted tiene que mantenerse fiel. Hace muchos años atrás, mi hija, la mayor, cuando estaba en la universidad, comenzó a pasar por pruebas, esas pruebas que tienen que ver con el sábado. Y usted sabe que nosotros somos muy probados con esto del sábado, porque ahí es que se sabe verdaderamente si usted es fiel a Dios, porque el sábado tiene que ver con comida, tiene que ver con dinero, tiene que ver con sustento, tiene que ver con salud, tiene que ver con todo, porque es que si usted no trabaja en sábado, usted no va a tener dinero, no va a poder pagar por su comida, por su salud. El sábado encierra muchísimas cosas, su vida. Y somos muy probados en esto. Entonces mi hija comenzó a tener problemas con las clases en sábado. Y ya ella se iba a graduar. Le faltaban pocas materias. Y tenía que dar una materia que se llama inglés comercial. Había solo un profesor que daba esa materia en la universidad completa. Y a los amigos de ella le dijeron, mira, tú no vas a poder graduarte porque tú no coges clases en sábado. Y ese profesor nada más da el inglés los sábados. Y es el único profesor que hay aquí.
Así que tú te vas a embromar. Y le metieron muchísimas cosas en la cabeza que la muchacha llegó a mi casa con esta preocupación. Mami, ¿y ahora qué voy a hacer? Mira esto. Y mis compañeros me dicen que yo no me voy a poder graduar. Y la muchacha volviéndose loca. Digo, mire, usted no tiene que volverse loca. Porque usted es hija de Jehová. Así que usted es hija del Rey del universo. Y su Dios le va a resolver ese problema. Todos sus compañeros pueden preocuparse, pero usted no. Porque usted es hija de Dios. Y usted sencillamente debe de estar tranquila. Vaya y hable con el profesor. Dígale al profesor que usted es adventista, que usted no puede tomar la clase en sábado y que la ayude con esa situación y vaya y explíquele todo y usted verá que su profesor se lo va a resolver todo en el nombre del Señor porque usted es hija de Dios. Bueno, pues la muchacha entendió todo el mensaje, cogió donde el profesor y le dijo, profesor, mire, yo quiero que usted me ayude porque yo soy adventista, yo no puedo coger la clase en sábado y yo quería ver si usted, por favor, yo voy a inscribir la materia y entonces yo voy a venir los lunes que usted tiene otra clase y yo le voy a traer todo el trabajo que usted pida y todos los ejercicios y todo, yo se lo voy a traer los lunes. Y yo quiero que usted me ayude con la asistencia los sábados, porque usted sabe que como yo no voy a asistir, para que usted no me ponga inasistencia y no se me queme la materia, y usted me puede ayudar de esa forma, para yo poder continuar ya con las últimas materias que me faltan de mi carrera. No, señor. Usted yo no la voy a ayudar, le dijo el profesor. No, a usted sí yo no la voy a ayudar. ¿Usted sabe por qué? Porque a usted en su iglesia le lavaron el cerebro. Porque eso de guardar el sábado es un disparate. Así que yo a usted no la voy a ayudar. Váyase a rectoría y dígale que le den la clase por tutoría, porque de mi parte usted no va a tener ninguna ayuda. Pero mire, profesor, por favor, ayúdenme. No. Eso es imposible que usted venga a decirme a mí que Dios no quiere que sus hijos se superen. Y ella le dice, claro que sí. Dios sí quiere que nosotros nos superemos, pero Dios también quiere que nosotros seamos fieles, profesor. No, yo a usted no la vaya a ayudar, porque a usted le están lavando el cerebro y usted sabe por qué yo se lo digo, porque yo soy evangélico. Así que a usted yo no la voy a ayudar. Yo iba de camino para una conferencia y esta muchacha me dice, mami, el profesor me ha dicho que no me va a ayudar y me explica todo. Mire, yo por ese camino digo yo, ¿qué? Ese es el diablo. Pero se equivocó en el nombre de Jehová. Ese te va a tener que dar esa materia. Te lo digo yo en el nombre del Señor. Y comencé a calentarme del pique. Pero después dije, déjame tranquilizarme, que este pleito no es mío. Este pleito es de Jehová. Y Jehová es que va a apagar este fuego. Entonces digo, ok, no te preocupes, llamo a mi esposo. Y le digo a mi esposo, Henry, a Henry le está pasando esto y esto. Dice mi esposo, ese es el diablo. Digo yo, cuéntame otra cosa, porque ya eso lo sé yo que ese es el diablo. Dice mi esposo, no podemos hacer nada. El profesor tiene todo bajo su control. Y él es que él tiene toda la autoridad. Entonces, no podemos hacer nada, vamos a ponernos a orar. Y bueno, pues vamos a orar. Cierro el teléfono y mi esposo vuelve y llama y me dice, Yudelín, dile a Henilyn que le pregunte al profesor cómo se llama, que tal vez yo lo conozco. Y entonces Henry, digo yo, ¿cómo que tú lo conoces? Dice él, sí, probablemente ese es el amigo de nosotros evangélico. Digo yo,
Henry, pero tú sabes cuántos profesores evangélicos deben de haber en esa universidad. Y dicen, dile a ella que me diga el nombre, que si me dice el nombre, probablemente yo lo conozca. Y yo, bueno, pues está bien. Llamo a mi hija y le digo a mi hija, dice tu papá que me diga el nombre del profesor. Ah, se llama fulano de tal. Cuando vengo llamo a mi esposo, digo, mire, el profesor se llama fulano de tal. Dice mi esposo, ese es el amigo mío. Digo yo, ¿cómo? Sí, ese es el amigo de nosotros. Escuche, mi querido hermano, escuche. 2 semanas antes de que a mi hija le pasara eso, mi esposo y yo estábamos en un supermercado. Y en ese supermercado también tienen un puesto de pizzas. Y yo estaba comprando una pizza para mis hijos. Cuando yo voy a buscar la pizza, yo me encuentro un hombre que está ahí esperando pizza, que yo le digo, ven acá, yo como que te conozco. Tu cara me parece conocida. Y él me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Digo yo, pero me acuerdo de tu cara, pero no me acuerdo bien. Dice ella, yo soy fulano, el evangélico, que trabajaba en la emisora de tu suegro de radio. ¿Te acuerdas que tú tenías un concierto en el Centro de la Cultura y nosotros estábamos anunciando el concierto que tú ibas a tener allá? Digo yo, oh muchacho, ¿cuánto tiempo que no te veía? Y hablamos muchísimo. Él me dice, ¿dónde está Henry? Yo le digo, mi esposo está allá en la caja pagando. Él cogió para la caja donde mi esposo estaba pagando y mi esposo, wow, muchacho, ¿cómo tú estás? Y entre hombres comenzaron a hablar y a preguntarse. Y mi esposo le dice, ¿qué tú estás haciendo? ¿Dónde tú estás? Él le dice, yo estoy trabajando en UTESA dando clases de inglés. Es por eso que mi esposo, cuando mi hija le dice eso, mi esposo dice, dime cómo él se llama, que probablemente ese es mi amigo. Y efectivamente, hermanos, con tantos profesores evangélicos que hay en UTESA, resultó que justamente este muchacho era el amigo de nosotros. Así que cuando mi esposo me dice eso, dice mi esposo, ¿tú sabes lo que es esto, Yudelín? Que en la emisora de radio de mi papá, estos evangélicos a veces no tenían ni dinero para pagar su programa y mi papá los dejaba hacer su programa sin pagar ni un centavo porque eran cristianos. Digo yo, bueno, mi hijo, pues tú eres el indicado para hablar con el profesor. Dice, pero claro que yo voy a ir a hablar con el profesor, pero nos vamos a poner en oración porque de todos modos el profesor tiene todo el control bajo su mano. Ok, nos pusimos una semana en oración. Al lunes siguiente, mi hija fue con mi esposo para la universidad. Así que allá a la universidad llega mi esposo, el profesor, era lunes, el profesor estaba dando una clase y mi hija se quedó para allá que el profesor no la viera. Y mi esposo se paró en la puerta del curso del profesor y le dice, fulano, ¿cómo tú estás? Y él dice, oh, Henry, y esa rareza, y tú por aquí. Oh, ¿cómo te ha ido, fulano? Y qué sé yo qué. El profesor pide permiso a la clase y sale, y esto. Y emocionado le dice a mi esposo, ¿qué tú haces por aquí? Y mi esposo le dice, ¿verdad que tú y yo no creemos en coincidencia? Dice él, claro que no. Y entonces yo digo, bueno, ahí se clavó el cuchillo. Dice mi esposo, yo vine para acá porque yo quiero que tú me hagas un favor. Dice, que yo te haga un favor. Dice, sí, claro. Yo quiero que tú me hagas un favor porque tú ves esta que está aquí. Y entonces viene mi hija. Dice, tú ves esta que está aquí. Esta es mi hija. Y el profesor se le ponen los ojos de tapacho. Y dice, esta que está aquí es mía. Y yo quiero que tú me la ayudes porque tú sabes que nosotros somos adventistas. Y ella quiere terminar su carrera. Y ella quiere que tú la ayudes. Porque tú sabes que nosotros guardamos el sábado. Dice, no, pero tú sabes, Henry, que yo no creo en eso. Dice, Henry, no.
Esto no es cuestión de religión, ¿tú me entiendes? Esto es cuestión de fidelidad. Y yo puedo sentarme contigo cuando tú quieras para explicarte lo del sábado. Pero yo quiero que tú entiendas que mi hija, sobre todas las cosas, quiere serle fiel a Dios. Así que yo te pido, por favor, que me la ayude para que ella termine sus clases y para que termine su carrera. Dámele una ayudita, por favor. Dice, ok, no te preocupes. Henilyn, tú puedes venir inscribir la materia y venir el lunes. Y yo te voy a ayudar con la asistencia y el lunes tú me traes todo. Y ella me dice, y le dice a ella, profesor, pues eso fue lo que yo le dije a usted. Dice, sí, pues no te preocupes, eso lo vamos a hacer, inscríbete, que yo te voy a ayudar. Y yo te voy a resolver todo lo que tú necesites. Bueno, pues el profesor resolvió el problema. Cuando mi hija llega aquí a la casa, me dice, mami, si tú hubieras visto lo tranquilito que estaba el profesor cuando vio a papi. Digo yo, no. Cuando vio a papi, no. Cuando vio a Jehová. Porque quien te llevó a ti delante de ese profesor fue Jehová. Ese fue el que te llevó a ti ante ese profesor. Porque no hay demonio que pueda contra un hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios se mantiene fiel. Y mis queridos hermanos, por la gracia de Dios, hace muchos años mi hija salió de eso, se pudo graduar y salió victoriosa. Pero yo quiero que usted entienda, mi querido hermano, que sabe lo que hace el diablo. El diablo nos mete en un horno a nosotros para ahorcarnos y hacernos creer a nosotros que no vamos a poder salir de allí. Pero hay victoria en Cristo Jesús. Y no debemos desmayar. Debemos confiar. Por más cosas que el diablo no haga, clame a Jehová. Crea en su Dios, que es poderoso, que está en el horno con usted y que lo va a sacar. Que en el nombre de Jesús, usted no se va a quedar allí. Acuérdese de Job. Acuérdese de Job. Nosotros, mis queridos hermanos, hemos estado, le he dicho, muy golpeados. Esta pandemia también nos ha hecho de todo. Mi esposo ya lo último que ha pasado aquí, que fue el año pasado, en mayo, ya lo dejaron hasta sin trabajo. Nosotros teníamos la vida entera prácticamente trabajando. Nunca una cosa como esta, no habíamos visto una situación tan difícil en mi casa. El diablo ha traído enfermedad, ha traído muchísimas cosas aquí, pero seguimos creyendo y confiando en Dios y decimos, como dijeron los jóvenes hebreos, escucha, Satanás, usted podrá calentar el horno cuantas veces usted quiera. Usted podrá seguir haciéndonos todo lo que a usted le parezca. Y sígase riendo y burlándose de nosotros, que al final nos vamos a reír nosotros. Y como quiera, aunque Dios no nos saque de aquí, seguimos creyendo y confiando en Dios, mi querido hermano, porque lo que a nosotros nos espera es el cielo. Para donde nosotros vamos es para el cielo. Entonces, no se quede en su tristeza y en su dolor. Párese y, como decía una amiga, no le llore al diablo. Al diablo no se le llora, se canta a Jehová. Se alaba y se glorifica en medio de su prueba. Y Dios lo va a sacar, mi querido hermano, en el nombre de Jesús. No lo va a dejar ahí, porque Dios no falla sus promesas. Así que por más cosas que a usted le lleguen, mi querido, levántese en victoria y proclame con gozo que su Dios es un Dios poderoso, que las pruebas lo van a purificar a usted y que por más cosas que el diablo le haga, más cerca usted estará de Dios. Así que tenga una visión espiritual y entienda que todo lo que le llega a un cristiano es para beneficio espiritual de él. Así como los jóvenes hebreos fueron sacados del horno. ¿Y qué pasó cuando fueron sacados del horno?
Lo pusieron en puestos más elevados. ¿Usted sabe por qué lo pusieron en puestos más elevados? Porque después que usted pasa la prueba, Jehová lo sube allá arriba para que usted sea una luz para aquellos que están en tiniebla y están pasando por la misma dificultad que usted. Así es que levántese, deje la tristeza, deje la depresión, deje de estarse quejando por todo lo que a usted le pasa. Y cuando usted se levante angustiado, como me ha tocado a mí, que me he levantado por día angustiada en esta situación que estamos viviendo, ¿sabe lo que hago? Mientras más fuerte la angustia, más poderosa es mi oración. Y clamo y clamo y clamo hasta que el Señor te llena de paz. No se quede a pensar su tristeza. Llame a un amigo, hable con un amigo, comparta con un amigo, hable con ese amigo de la grandeza y de las maravillas de Dios. Y usted verá cómo usted sale fortalecido absolutamente de allí. Coja la Biblia y lea, busque promesa, donde dice el Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Levántate, mi querido hermano, de allí y no dejes que el diablo en estas pruebitas que nos están llegando te destruya, porque lo que nos espera será peor, pero para donde vamos será grandioso. Así que levántate en el nombre de Jesús, deja tu tristeza y sal a predicar y a fortalecer a otros que están débiles en el Señor. Espero que el Señor te haya hablado en esta mañana. Que el Señor te bendiga y te fortalezca. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por las pruebas. Gracias por las desgracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque estamos pasando por angustia como tú pasaste. Pero lo que nos espera es maravilloso. No tenemos palabra, bendito Dios, para explicar lo que tú tienes para darnos. Oh, Dios mío, nos queda poco tiempo en esta tierra. Padre Santo, hay poco tiempo ya para poder ganar a aquellos que se pierden en la oscuridad. Aumenta nuestra fe, toma nuestras vidas, nuestros corazones, límpianos que estamos sucios, saca nuestra débil fe, quítala, Señor. Señor, ayúdanos a alabar y glorificar tu nombre en medio del horno. Señor, ayúdanos a creer en que eres un Dios todavía que haces milagro y poderoso. Ayúdanos a vivir como reyes. Ayúdanos, Señor, a vencer cada prueba que el diablo nos traiga, como hizo José, que fue tirado en tantos lugares, pero salió victorioso. Así es que, Padre, en tus manos estamos. Nuestras casas las dejamos y las ponemos en tus manos también. Creemos y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenos días y que Dios les bendiga.